Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas acá a las sesiones de cada jueves que tenemos aquí a algún ponente sobre algún tema de la geología o la paleontología que a ustedes les gusta pues conocer un poquito más sobre los temas. Así que ahorita les presentamos a nuestro invitado de honor, pero antes queremos invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que ahora estamos en Facebook y en Instagram como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales como GeoExplora. Le pueden picar ahí en la campanita para pues que les avise de los eventos que nosotros tenemos acá en las redes sociales para ustedes. Y bueno, este mes lo hemos dedicado nuestro ciclo de conferencias a los océanos actuales y del pasado. Ya vino nuestro querido Sergio a hablarnos de los arrecifes paleozoicos, también ya hablamos de reptiles marinos con nuestro querido Jacob. Y bueno, hoy vamos a hablar de un súper tema que creo que no hemos tocado acá en GeoExplora, los termómetros del pasado. Ahorita presentamos a nuestro ponente y nuestra última plática será de arrecifes de coral actuales y el cambio climático. Así que no se lo pierdan por nada. Y también recuerden que los talleres sabatinos de este mes también están dedicados a los mares del pasado. Hicimos nuestro acuario ya en una de las sesiones. En la pasada revivimos a Dunkleosteus, que era este pez paleozoico que tanto nos gusta. Lo revivimos con plastilina. Y estas últimas dos sesiones nos vamos a dedicar a armar tiburones del pasado y conocer obviamente sus características anatómicas y su lugar en las cadenas tróficas en diferentes periodos geológicos. Los vamos a armar en una sesión y en otra sesión los vamos a pintar con el paleoartista José Luis Martínez Díaz. Así que si quieren hacer las dos sesiones juntas, si tienen por ahí un pequeño geoexplorador en casa que le guste la paleontología, bueno, lo pueden apuntar por acá para que venga a conocer de los organismos del pasado de la mano de paleontólogos expertos. También si hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres en temas de biología, paleontología y geología que les pueden ayudar a reforzar sus clases en casa. Así que pueden mandarnos un mensajito para que nosotros les mandemos estos catálogos. Y bueno, este sábado nos vamos al volcán Xitle. Acuérdense que tenemos estas expediciones que hacemos con ustedes en donde hacemos un senderismo interpretativo de la mano de geocientíficos expertos. Este volcán es uno de los más jóvenes de la Sierra Chichinautzin, que hizo erupción hace 1670 años antes del presente. Nosotros vamos y exploramos su cráter y también nos internamos en los túneles de lava con todo el material de seguridad necesario. Nosotros se los vamos a dar allá una vez que estemos haciendo nuestra expedición. Así que aparten sus lugares. Nos vamos este 21 de junio, este sábado. Y el próximo 28 de junio nos vamos a la cantera de Tlayúa, que es una de las localidades más importantes de México por la preservación increíble de sus fósiles, fósiles de hace 110 millones de años, que incluso todavía tienen escamas, dientes originales. Así que no se lo pierdan, vengan a conocer esta localidad, la más famosa de México, de la mano de paleontólogos expertos, este 28 de junio. Y bueno, ya también tenemos, para los que nos andaban preguntando que qué vamos a hacer para vacaciones, ya está aquí la fecha, 26 y 27 de julio, nos vamos al campamento Cretácico, en un campamento que hacemos en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán para conocer huellas fósiles de dinosaurios y además fósiles marinos de hace 110 millones de años de la formación San Juan Raya. Y bueno, también pasamos al Museo de la Evolución en Puebla para pues conocer toda la historia de la vida en la Tierra, que se puede contar ahí muy bonito, gracias a que tienen un montón de fósiles que nos permiten contar esta historia. Hacemos un recorrido nocturno, así que bueno, también si quieren acompañarnos a esta expedición, son más que bienvenidos. Y bueno, el día de hoy tenemos esta conferencia titulada Termómetros del pasado, reconstruyendo la temperatura del mar con registros naturales, a cargo del maestro en ciencias Alejandro Aldama Cervantes, que lo voy a presentar para quienes no lo conozcan. Él es oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, es maestro en ciencias del mar y limnología por la UNAM y doctorante en Ciencias del Mar y Limnología por la UNAM. Profesor de asignatura del curso de Paleoceanografía y Paleoclimas de la Facultad de Ciencias en la UNAM y sus áreas de investigación e interés abarcan oceanografía, geoquímica, paleoceanografía y paleoclimas. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
La primera Hola, vez que te buenas. tenemos por acá. No sé si prender la cámara, si no, si está bien. Tengo la Sí, luz sí, sí. en contra, así que nada más poquito para Bueno, te vemos para que la gente te que me, salude. me ¿Cómo conozcan. estás? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, también, pues bienvenido. Mira, gracias por aceptar la invitación. Este es un espacio donde generalmente se conectan muchos aficionados a la paleontología y también pues, uno que otro paleontólogo que anda ahí luego viéndonos en las redes sociales. Y creo que este era un tema que no habíamos tocado, la parte de cómo le hacen los paleontólogos para decirme, esos mares estaban a 30 grados centígrados o a 26 grados centígrados, ¿no? ¿Cómo pueden tener esa exactitud de numeritos cuando nos hablan de las temperaturas muchas veces de los mares? Y creo que ahora que todas nuestras conferencias han sido en océanos y mares, es un excelente tema que teníamos pendiente por acá. Gracias por aceptar la invitación. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, es todo un honor estar aquí. Y pues gracias. Empezamos con la plática. Adelante, yo voy a estar acá tras bambalinas Voy por a si algo ocurre. compartir esta pantalla y... Yo te digo cuando ya se ve. Listo, ya la vemos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a apagar mi cámara para que no me vaya a robar eh, el... Ay, ¿dónde la apago? Bueno, creo que no la puedo apagar ahorita. Bien, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre, como ya lo comentaron, pues es Alejandro Aldama Cervantes y hoy les voy a estar hablando de los termómetros del pasado. ¿Cómo podemos reconstruir las temperaturas del mar en el mundo antiguo, ¿no? Nuestra primera pregunta. Bueno, vamos a empezar esta plática con una pregunta muy importante. ¿La temperatura del mar es constante? Pues bueno, constante, ¿a qué nos referimos, no? Pues no, 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 la temperatura del mar no es homogénea. Y eso lo sabemos todo, ¿no? No es lo mismo la temperatura en la Antártida, como en esa fotografía que podemos observar ahí, que la temperatura en el Caribe. Ahí tenemos una bonita fotografía de la zona arqueológica de Tulum. Y pues este cambio de temperatura pues, es normal y obviamente todos lo entendemos de manera bastante intuitiva. La temperatura del mar cerca de los polos pues va a ser más fría, mucho más fría, mientras que la temperatura del mar cerca del Ecuador o de los trópicos pues va a tender a ser más cálida. Sin embargo, esta pregunta es capciosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de constante y ya vimos que no es constante en el espacio. Sin embargo, aquí nos podemos plantear otra pregunta. ¿La temperatura del mar también es constante a lo largo del tiempo? O sea, ¿la temperatura del mar cambia a lo largo del tiempo en un mismo lugar? Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si la temperatura del mar era similar hace 20.000 años, por ejemplo? Entonces, estudiar la temperatura del mar cuando nosotros no la podemos observar directamente porque está más allá del registro instrumental, es como estudiar el comportamiento de algún organismo que nosotros no podemos observar directamente. Por ejemplo, un jaguar. Nosotros podemos encontrar pistas si nos vamos a algunas zonas en Chiapas, ahí en Campeche, en Quintana Roo. Quizá podemos encontrar pistas de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, vamos a encontrar huellas de jaguar, podemos encontrar algunas madrigueras que hagan, no sé si los jaguares en particular hagan madrigueras. Podemos ver de qué se alimentaban. Todos esos van a ir dejando pistas de que nos van a hablar acerca del comportamiento de este organismo. Y lo mismo básicamente va a pasar con el mar. El mar nos va a dejar pistas de cómo ha sido el clima, en este caso, no tanto el clima, sino la temperatura en superficie o en el fondo a lo largo de los años. Ok, para empezar, ¿por qué es importante el pasado? O sea, ¿por qué a nosotros nos interesa estudiar cómo han sido los océanos a lo largo del tiempo? Bueno, saber cómo el clima en el pasado nos va a ayudar a entender el presente y vamos a poder prepararnos de mejor manera para el futuro. En el pasado nos va a decir
cómo ha reaccionado la Tierra ante diversos cambios. Cómo es que han cambiado los ecosistemas o diferentes, pues, los diferentes sistemas de la Tierra a lo largo del tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos algo, pues nuestra primera gráfica que está ahí, que es algo bastante alarmante, es que durante los últimos años la temperatura del mar pues ha aumentado rápidamente. Y para saber si esto es natural o si es algo que puede ser causado por el hombre, vamos a necesitar referencias. Y esa referencia básicamente va a ser el estudio de la temperatura durante las épocas pasadas. Para ponerlo en perspectiva, es como nosotros cuando estamos viendo en Facebook y vemos un meme, entonces, pues a veces no sabemos de por qué está ese meme ahí, ¿no? Hay algunos que dicen, pues es un chiste bastante local. Entonces, la primera palabra que nos viene a la mente, pues es contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Y fuera de lo que nos puedan contestar de eso, pues nosotros podemos comprender lo que está sucediendo pues nosotros para comprender lo que está sucediendo en la actualidad, pues vamos a necesitar ese contexto, que básicamente el contexto va a ser esa parte, ese conocimiento que nos van a poder proporcionar los registros del pasado. Y con esa información vamos a entender el presente y cómo va a poder tener mejores modelaciones para el futuro. Y vaya, nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones acerca de esto. Ujú. Aquí nosotros vamos a poder observar en estas imágenes que la temperatura del mar está cambiando. La primera imagen del globo terráqueo que tenemos arriba es el área cubierta de hielo para los meses de invierno en 1984 y posteriormente en el 2012. Nosotros vemos que la banquisa, que es el área del mar que está cubierta por hielo, pues ha disminuido sustancialmente desde pues, bastante acelerado, ¿no? Del 84 al 12, pues es bastante poco tiempo en épocas geológicas, o estamos hablando en términos geológicos, y tenemos un calentamiento bastante acelerado. Pero esto no necesariamente es exclusivo de los polos. Si nosotros nos vamos a la segunda imagen, vamos a ver que tenemos un arrecife sano y un arrecife que está blanqueado. Últimamente ha habido eventos en donde la temperatura puede llegar hasta los 32 grados centígrados en algunos arrecifes. Y hace poco, hace 2, 3 años, vi una noticia en donde el 20% de la gran barrera de arrecife de coral en Australia ha estado pues blanqueándose. Entonces, es importante nosotros entender qué es lo que está pasando en el pasado para poder comprender lo que está pasando ahorita en este presente, ¿no? Y qué es lo que nos puede parar el futuro. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para saber si ha cambiado pues la temperatura del mar. Eh, Aquí vamos a hacer un ejercicio de imaginación y lo primero que nos vamos a imaginar pues es que estamos en la costa, observando el mar y pues muy probablemente si han ido al mar o se han visto películas o etcétera, si observan el sedimento que se acumula en las playas, probablemente se van a dar cuenta de que mayormente es arena. Existen algunas otras playas que no necesariamente tienen arena, pero muy probablemente a todos se nos ha pegado arena en los pies, ¿no? De ir al mar. Sin embargo, no todo el sedimento en el mar va a ser arena. Ujú. Y este sedimento es el que va a guardar las pistas de cómo es que nosotros vamos a poder saber cómo ha cambiado la temperatura del mar a lo largo del tiempo. Para ello, pues primero nos tenemos que subir un buque porque vamos a recuperar sedimento del mar profundo. Ahí estoy yo, una mochilita y vámonos a navegar. Y y para recuperar sedimento del mar profundo, se van a utilizar algunos equipos bastante especializados, que básicamente es un tubo con peso, ¿no? Eh, Ese que nosotros podemos ver ahí se llama nucleador tipo Tepule. Sin embargo, nosotros en la tercera foto, ¿no? Nosotros podemos utilizar otros tipos de nucleadores, como por ejemplo algunas dragas, nucleadores de caja, etcétera. Y si somos observadores, pues podemos ver que tiene una gran cantidad de peso. Ujú. Le ponemos ese peso, cada disco de esos de hierro que está ahí
pesa 50 kilos, ahí si los quieren contar para que vean cuánto peso se le pone. Y una vez que ya está cargado el nucleador, lo dejamos ir al mar profundo. Como tiene que recorrer varios miles de metros, va a tardar pues aproximadamente unos 40 minutos o una hora en bajar. Y pues después de 2 horas que llega y va de regreso, vamos a abrir ese tubo, ¿no? Que nosotros dejamos ir, ese nucleador, y nos vamos a encontrar con ese sedimento que recuperamos del fondo del mar. Como ya les comenté, en la playa pues encontramos arenas. Sin embargo, lo más común que nosotros tengamos entre los 1000 y 3000 metros, a veces desde los 500, que es donde se puede recuperar sedimento para este tipo de estudios, lo más común es que sean arcillas y limos. Nosotros comúnmente lo denominamos lodos, ¿no? En el argot de la paleoceanografía lo vamos a... Y ya en general en la sedimentología, pues está denominado como arcillas y limos. Si seguimos siendo curiosos y observamos la última foto, a lo mejor hasta ahorita ha pasado desapercibido, pero dentro de esos sedimentos vamos a poder observar una gran cantidad de capas. Algunas oscuras, algunas claras, a esas capas les vamos a denominar láminas. Y esas láminas básicamente van a ser como un libro que nosotros vamos a poder leer si sabemos cómo hacerlo. ¿M? Vamos a poder leer hacia miles de años, incluso millones de años atrás, cuando la Tierra era completamente distinta. Haciendo otra analogía, así como un médico revisa el historial clínico de un paciente, nosotros, para poder hacer su diagnóstico, nosotros vamos a poder revisar este tipo de archivos, que son algunos se denominan archivos naturales, y vamos a poder, para poder entender el estado actual y cómo va a poder cambiar en un futuro la Tierra, estudiando el pasado. Ujú. En el caso de esta charla, pues la temperatura del mar. ¿Cómo podemos leer los sedimentos marinos? Ok, ya les comenté que dentro de esos sedimentos, pues nosotros observamos o podemos leer estos sedimentos. ¿Cómo los podemos leer? Pues lo primero es procesarlos. Una vez que nosotros tenemos los sedimentos, eh, lo primero que vamos a hacer, pues es llevarlos al laboratorio. Y como pues podrán ver en la primera imagen, los sedimentos se encuentran húmedos. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Está en el fondo del mar. Por lo que pues lo primero que tenemos que hacer es secarlo. Los vamos a secar a través de un proceso que se llama liofilización, que es básicamente congelar el sedimento y ponerlo al vacío. Bueno, relativamente vacío. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a sublimar, pero al irse sublimando, nos va a permitir conservar tanto algunas estructuras del sedimento como per se, algunos restos esqueletales de organismos, diferentes compuestos que nosotros vamos a poder utilizar después. Si nosotros recurrimos a otros métodos de secado, muy posiblemente algunos de estos indicadores se nos puedan degradar. Ujú. Si la muestra es para observar organismos, la vamos a almacenar. Ahí tenemos un bonche de bolsitas de una expedición que se llama del International Ocean Discovery Program, en donde nosotros ya tenemos almacenados sedimentos. Si por otro lado se va a realizar geoquímica, que es otra aproximación para saber las temperaturas del mar pasadas, se tiene que moler el sedimento y posteriormente se lleva algún material o algún equipo que nos va a poder decir o nos va a poder hablar acerca de esto, ¿no? En particular ese que nosotros podemos observar ahí abajo es un Eaton, que a través de fluorescencia de rayos X nos va a dar la composición o los elementos que componen esa arcilla. Ujú. Bien. Una vez que nosotros ya procesamos las muestras, ¿qué es lo que podemos leer? ¿Qué es lo que nos van a decir ese procesamiento? Básicamente aquí nosotros ya vamos a empezar a tener lo que son los termómetros del mar. Esos termómetros del mar, pues los vamos a denominar proxies, ¿ok? Vamos a empezar diciendo que nosotros podemos leer la temperatura del mar o podemos saber la temperatura del mar de diversas formas en la actualidad.
Como por ejemplo, si nosotros vamos a Cancún y llevamos un termómetro o a cualquier otra playa, vamos a poder leer directamente la temperatura del mar. O a través de imágenes satelitales, es otra aproximación en donde utilizan el color en el infrarrojo para nosotros poder hacer inferencias de la temperatura superficial del mar en la actualidad. Ujú. Sin embargo, ¿cómo le vamos a hacer cuando nosotros no podemos medir esto porque está más allá de los límites técnicos? Por ejemplo, no podemos medir la temperatura de toda la columna de agua a través del satélite porque el satélite solo nos va a dar lo que es la superficie. Sin embargo, o por ejemplo, si es demasiado caro, o sea, les puede sorprender la cantidad de dinero que se tiene que pagar para poder realizar una expedición científica en un buque. Y pues realmente un buque lo que nos va a dar, pues van a ser algunos puntos. Ujú. No vamos a poder nosotros muestrear, por ejemplo, todo el Caribe o todo el Golfo de California, porque pues realmente nada más estamos navegando en un buque. Ujú. Entonces, si o simplemente está más allá esto de nuestro registro instrumental, como por ejemplo si nosotros quisiéramos saber la temperatura de hace 200 años, para ello vamos a recurrir a estos que yo les comenté que se denominan proxies. Estos proxies son indicadores naturales que van a guardar las historias del clima. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo, bastante fácil de visualizar, que son los anillos de crecimiento de los árboles. Estos nos van a indicar si existen condiciones de aridez o de humedad a lo largo de los años. Si el año en particular fue muy lluvioso, los árboles van a tener condiciones particularmente favorables para crecer y van a generar anillos anchos o anillos más anchos. Y viceversa, durante los años secos, como los árboles se encuentran en estrés o no tienen las condiciones tan óptimas, los anillos van a ser más delgados. Ujú. Entonces, a través de estos anillos, nosotros vamos a poder saber si los años han sido lluviosos o han sido secos. Nosotros no estamos midiendo lluvia, no estamos midiendo precipitación. Posiblemente en árboles muy viejos que tienen 500, 600 años, nos pueden dar información que nosotros no medimos hace 500 o 600 años. Esto básicamente es un proxy. Nosotros estamos midiendo algo que nos va a dar información acerca de cómo ha cambiado el tiempo en otro momento, ¿no? Entonces, nuestros proxies no van a medir directamente la temperatura del mar. Su comportamiento va a estar estrechamente ligado o relacionado, va a depender de la temperatura del mar. Particularmente para la temperatura del mar, nosotros vamos a tener dos tipos de proxies, los proxies geoquímicos y los proxies biológicos. Los geoquímicos tenemos que medir diversos compuestos o elementos o incluso isótopos que nos van a dar información acerca de la temperatura del mar. Y por otro lado, los biológicos, que aquí tenemos un segundito, láser. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, unos organismos que se llaman foraminíferos que también pueden ser utilizados, nosotros observando sus afinidades ecológicas, para medir la temperatura del mar. Ujú. Ahora sí, ¿cómo lo medimos? Nuestro primer paleotermómetro. El primer gran avance en la paleoceanografía para medir las temperaturas del mar lo generó un científico que se llama, bueno, que se llamaba, porque ya falleció, Cesare Emiliani. Era italiano, ¿no? Él es el padre de la paleoceanografía. Ujú. O sea, la paleoceanografía es la disciplina que nos dice cómo han cambiado los océanos en el pasado. Ujú. Cesare Emiliani es el padre de la paleoceanografía. Él empezó a estudiar alrededor del mediados de los 50 eh, el primer proxy para medir temperatura del mar, que es los isótopos de oxígeno, el delta de oxígeno 18. Ujú. ¿Cómo se usa este proxy? Básicamente existen dos isótopos de oxígeno y por estos dos isótopos de oxígeno es que tienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo, el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Ujú. Existe otro isótopo estable que se encuentra en muy, muy baja concentración, por eso se utilizan estos dos. Y el oxígeno 18, en lugar de tener 8 neutrones como el 16, va a poseer 10 en su núcleo.
Esto lo va a hacer más pesado. Ujú. Entonces, cuando un organismo, como por ejemplo los foraminíferos, hacen sus esqueletos, en particular de carbonato de calcio, este organismo va a tomar este carbonato de calcio del agua que lo rodea. Entonces, va a empezar a incorporar los diferentes isótopos en diferentes cantidades. A mayor temperatura, dentro de la reacción química de incorporación, de precipitación del carbonato, se va a incorporar mayor cantidad de oxígeno ligero o el isótopo 16. Ujú. Y viceversa, mientras más frío es el mar, se va a incorporar más oxígeno pesado. Esto también se ve potenciado en algunos escenarios en donde la Tierra ha estado congelada o de donde han existido glaciaciones, porque este isótopo también se ve afectado por el volumen de hielo que se encuentra en los polos, ya que durante épocas frías el oxígeno ligero va a ser atrapado en los glaciares, en todo lo que son las capas de hielo, ¿no? Los casquetes polares. Entonces, ambos procesos van a enriquecer el isótopo pesado, el oxígeno 18, a medida que el agua es más fría. Entonces, mientras el agua va a ser más fría, nosotros vamos a tener mayor enriquecimiento de oxígeno 18. Entonces, estos organismos van a estar enriquecidos en este isótopo si han vivido en tiempos relativamente fríos. Un dato curioso aquí, que me saqué de por ahí, es que la paleoceanografía como disciplina empezó con Cesare Emiliani, que él, vaya, la paleoceanografía es muy amplia, pero él empezó a estudiar temperaturas del mar. Entonces, este estudio, el estudio de las temperaturas pasadas del mar fue lo que dio inicio a la paleoceanografía en un principio, ¿no? Aquí nosotros tenemos su primer artículo, que son las temperaturas del Pleistoceno, que abarcan 280.000 años, en donde decía que las temperaturas eran de cerca de 6 grados menores durante el Pleistoceno, que fue el primer artículo, vaya, en paleoceanográfico, ¿no? Estudió ampliamente el Caribe, ampliamente el Pacífico y ampliamente el Atlántico, y entonces encontró esto. Nos decía que a través de este paleotermómetro, que fue el primero que se utilizó, las temperaturas eran menores, ¿no? Durante el Pleistoceno, hace 280.000 años. Un poquito más adelante, y lo quise poner nada más porque leyendo del tema, me encontré con esta curiosidad científica, que este artículo eh, vaya, un poco después, que es la temperatura durante los últimos 75 millones de años, lo publicó con una gráfica que solo tenía 3 puntos, en donde nos decía que la temperatura actual pues es el cero. Hace aproximadamente 24 millones de años la temperatura era como 6 grados más abajo, como 11 alrededor de hace 20, casi 30 millones de años atrás, y hace 75 millones de años el último punto nos decía que la temperatura era aproximadamente 12 grados más fría, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? O sea, uno ahorita publica con 200 puntos y te piden más, ¿no? Y él con 3 puntos nos decía que la temperatura hace 75 millones de años era 12 grados más abajo en el mar. Avanzando en el tiempo, eh, y con los grandes eventos paleoceanográficos, los científicos entre los 60 y los 70 empezaron a aprovechar un programa que se llama Deep Sea Drilling Project. Este programa, que perforó los océanos y sigue perforando los océanos de manera muy extensiva, eh, nos de- empezaron a buscar patrones entre lo que era eh, las variables ambientales, ¿no? En este caso, la temperatura. Entonces empezaron a ver que también la relación de magnesio y de calcio dependía de la temperatura. Ujú. Entonces, este paleotermómetro, ay, perdón,
Es que estoy viendo la siguiente presentación, perdón. Este paleotermómetro son los organismos, perdón. Ahí con el Deep Sea Drilling Project, ellos buscaban patrones que son la distribución de especies actuales, entre la distribución de especies actuales con la distribución de especies que existía antes, ¿no? Aquí tengo que hacer un paréntesis. Cada organismo, así como nosotros, va a tener una preferencia ecológica. En otras palabras, pues una zona de confort, ¿no? Haciendo una analogía con nosotros, nosotros podemos andar 3, 4 días en short en las playas del Caribe. Sin embargo, no va a ser lo mismo si nosotros estamos en la Antártida. No creo que sobrevivamos medio día si andamos en short en las playas de la Antártida. ¿Por qué? Porque pues está lejos de lo que es nuestra zona de confort. Bien podemos nosotros tener temperaturas tropicales, sin embargo, eh, los, eh, los fríos no los soportamos, ¿no? Esto mismo pasa con los organismos. Ujú. Van a existir en donde se encuentre determinada temperatura. Ujú. Entonces, ¿qué grupos de organismos se utilizan? Por ejemplo, los foraminíferos, que son organismos, estos que se encuentran aquí, que generan esqueletos calcáreos y que pueden ser sensibles a la temperatura. Por ejemplo, Globigerinoides ruber, que es de aguas cálidas, o Neogloboquadrina paquiderma, que son de aguas polares. En particular, este organismo, si nosotros lo encontramos, es que estamos en aguas polares, ¿sí? Por otro lado, tenemos las diatomeas, que son algas silíceas. Estos no hacen esqueletos de carbonato de calcio, hacen esqueletos como si fueran vidrio. Y un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Aspetia nodulífera, que es este que tenemos aquí. Ujú. Este organismo se encuentra ligado o se asocia con aguas tropicales. Nosotros lo podemos encontrar en el Golfo de California cuando las aguas que vienen desde Costa Rica alcanzan a llegar al Golfo de California. ¿Por qué? Porque vienen con esa señal tropical. Ujú. Otros organismos que se pueden encontrar, por ejemplo, son los cocolitofóridos, como este Coccolithus pelagicus. Este cocolito también no sobrevive a aguas más allá de 10 grados centígrados, entonces si nosotros lo encontramos es porque, pues obviamente, el agua se encontraba a temperaturas bajas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos observando los sedimentos y nos encontramos este cocolito, podemos inferir que si tenemos una fecha para dónde lo encontramos a lo largo de la columna, es que las temperaturas del agua no superaban estos 10 grados centígrados en promedio. Y el último grupo que también se puede utilizar es los dinoflagelados. Estos organismos van a generar quistes, como por ejemplo el que podemos encontrar en esta imagen, que es Lingulodium maceroforum, perdón, siempre me da risa, que se encuentra en aguas cálidas, ¿no? También tropicales similares a Aspetia nodulífera que podemos ver aquí. Este también vamos a encontrarlo en aguas cálidas. Y pues vaya, para ese entonces, pues grandes científicos como Augusto Malgren o Catherine Pierre empezaron a notar que los organismos que se encontraban en la superficie de los sedimentos, pues no correspondían con los organismos de hace miles o millones de años. Por ejemplo, en el Atlántico Norte, hace 20.000 años, encontraron una abundancia muy alta de foraminíferos y en particular de este foraminífero que nosotros podemos encontrar que se llama Neogloboquadrina paquiderma. Esto indicaba que el agua era mucho más fría que la que se encuentra ahora en la actualidad, donde ahorita el agua en donde sacaron esos núcleos de sedimentos se encuentra entre alrededor de 8 y 10 grados. Sin embargo, este foraminífero nos decía que la temperatura, como existía, era cercana a la polar, cercana a cero, porque este organismo solo vive en aguas polares. ¿Mm? Bueno, pasando un poco más allá, a los 80, el paleotermómetro de los 80, que es el magnesio-calcio. Ujú. Se empezó a desarrollar esta aproximación de magnesio-calcio y bueno, ya se sabía que el magnesio pues precipitaba junto con el calcio. El magnesio al ser un elemento químicamente bastante similar al calcio, es regularmente incorporado a los esqueletos calcáreos. Entonces, algunos paleocenógrafos como Delia Oppo, que
Yo he leído sus trabajos, David Lea o Martín Siberi, empezaron a utilizar este paleotermómetro. ¿Y cómo funciona? Básicamente de forma similar a cómo funcionan los isótopos de oxígeno. El carbonato de calcio precipita con trazas de magnesio en estos esqueletos y a mayor temperatura va a ser mayor cantidad de magnesio la que se está incorporando. Ujú. Sin embargo, esto no es lineal. Tuvieron muchos problemas en particular con este, todavía se siguen teniendo, porque depende de varias cosas, como la salinidad también influye en esto, la relación de magnesio y calcio, que es distinta. Por ejemplo, si entra un río al mar, va a modificarnos esta relación. Y una frase bastante trillada que dicen los biólogos, también pues depende de la especie, ¿no? Depende de qué foraminífero esté calcificando, va a tener que va a calcificar con diferentes tasas entre lo que es el magnesio y el calcio. Ujú. Sin embargo, esto no ha evitado que ha sido ampliamente utilizado para reconstruir temperaturas y en particular este foraminífero, digo, esta relación de magnesio-calcio se ha utilizado para reconstruir temperaturas durante el último máximo glacial y durante el Holoceno que abarca los últimos 11.700 años. De los últimos paleotermómetros que se han descubierto o que han podido encontrar o que se han utilizado, pues ya sí, al principio empezamos con isótopos, después con razones elementales entre dos elementos y al final, ahorita pues tenemos algunas grasas, ¿no? Grasas que miden la temperatura en el mar. Tenemos dos tipos de compuestos orgánicos que hasta ahorita han descubierto que pueden medir la temperatura en el mar. Una son las alquenonas y otra es el TEX 86. Son algunos compuestos, ¿no? Estos compuestos empezaron a ser utilizados a mediados de los 80 y a principios de los 90, particularmente las alquenonas. Y bueno, ya se sabía que existían, ya se sabía que estaban en los sedimentos, sin embargo, no se habían visto con la óptica de que sus relaciones entre ellas pudieran cambiar con base en la temperatura. Ujú. Estas alquenonas son grasas y están presentes en la membrana celular de algunos organismos, en particular cocolitofóridos, como los que ya vimos anteriormente. ¿Cómo funciona? Si nosotros observamos, esta alquenona va a tener insaturaciones, lo que nosotros conocemos como dobles enlaces. Ujú. Aquí tenemos dos especies químicas distintas del mismo compuesto. Bueno, no es el mismo compuesto porque tiene una insaturación de más. Entonces, a medida que el mar es más frío, se van a empezar a producir progresivamente mayor cantidad de estos compuestos que tienen mayor cantidad de insaturaciones. O sea, esta que tiene tres insaturaciones va a empezar a ser más abundante a medida que el mar es más frío. Ujú. Y pues viceversa, ¿no? Si el mar empieza a ser más cálido, empieza a dominar la que tiene dos insaturaciones. Ujú. Posteriormente, a principios de los 2000, se propuso otro paleotermómetro. Hace falta mencionar que los coquitofóridos pues, son organismos fotosintéticos y se encuentran en la superficie. Por lo tanto, nosotros vamos a poder tener una buena aproximación de la temperatura en superficie. Ujú. Sin embargo, a mediados de los 2000 se descubrió otro paleotermómetro, que es el TEX 86, que ya no utilizaba los lípidos de los cocolitofóridos, sino que utilizaba un grupo de arqueas. Eh, Estos lípidos que nosotros tenemos aquí, que son este grupo que se utiliza, son bastante más complejos y se denominan CDGT. Ujú, son lípidos CDGT. Básicamente siguen el mismo principio, solo que con seis diferentes especies. Y los cocolitos que producen estas insaturaciones se encontraban en un rango de temperatura entre los 8 y los 30 para las alquenonas. Sin embargo, estos nuevos lípidos, el TEX 86, amplió esta gama de temperatura hasta los 0 grados centígrados y además nos permitió empezar a fechar no nada más la superficie, puesto que las arqueas no se encuentran ligadas a la fotosíntesis, por lo tanto pueden estar a lo largo de la columna de agua. Entonces, utilizando estos dos paleotermómetros y haciendo una diferencia, nosotros podemos saber
¿cuál es la diferencia entre la temperatura superficial y las temperaturas de fondo? ¿Mm? Ujú, ujú. Aquí está. Bueno, ¿qué es lo que nos están contando estas historias? Bueno, ya nosotros conocimos los paleotermómetros. Entonces, esos paleotermómetros, o gracias a ellos, nosotros hemos podido reconstruir la historia acerca de cómo ha cambiado la temperatura del mar a lo largo de muchos años. Ujú. Por ejemplo, sabemos que durante el último máximo glacial, que hace aproximadamente 21.000 años, las temperaturas del mar eran mucho más frías, aproximadamente 5 o 6 grados más frías. No en todos lados, sí, pero en general eran más frías. En este periodo, los niveles del mar pues, eran más bajos, algunas decenas de metros más bajos que su nivel actual, y posteriormente vino lo que fue el Holoceno, que es un periodo en donde es más cálido. Todo el Holoceno ha coincidido con el florecimiento de la civilización actual. Los mares eran más templados o han sido más templados que durante el Pleistoceno y esto ha permitido que la vida como la conocemos prospere en esta época, ¿no? Sin embargo, no todo ha sido tan lineal. Han existido eventos abruptos en cambios en la temperatura del mar, como por ejemplo el Younger Dryas hace 12.000 años, en donde la temperatura estaba subiendo del Pleistoceno para llegar a las temperaturas que nosotros tenemos durante el Holoceno. Sin embargo, el Younger Dryas fue un evento súbito en donde las temperaturas del mar bajaron. Existen otros eventos también abruptos, como por ejemplo los eventos de Heinrich, en donde grandes bloques de hielo fueron liberados de la capa de hielo laurentino y la capa de hielo fenoescandinava hacia el Atlántico Norte. Entonces estos hielos hicieron que las aguas fueran tan frías que nosotros podíamos encontrar icebergs hasta los 45 grados, ¿no? O sea, casi a la mitad de lo que es Estados Unidos, hasta ahí más o menos llegaban los icebergs, o sea, en gran cantidad. Entonces, las temperaturas del mar, como ya a través de estos paleotermómetros han sido reconstruidas y pues han sabido, ¿no? O sea, se sabe que estas temperaturas pues eran mucho más frías. Y nosotros no nada más nos podemos restringir a, digamos, periodos cortos, ¿no? Por ejemplo, hace millones de años, o sea, pues, aproximadamente 50 millones de años, existieron algunos eventos que también fueron relativamente súbitos, porque estamos hablando de escalas de tiempo más que milenarias, de millones de años, en donde las temperaturas del mar eran tan cálidas que incluso las aguas que rodeaban Antártida se encontraban entre los 12 y los 14 grados. O sea, uno básicamente podía ir a la Antártida y andar en chori y ponerse a nadar. Entonces, básicamente, eso es las historias que nosotros podemos encontrar de estos paleotermómetros, ¿no? Este, Nosotros ahorita decimos, pues vamos a tener grandes catástrofes, ¿no? Porque la temperatura del mar está subiendo. Sin embargo, no es tan cálida como, por ejemplo, durante los hipertermales. Nosotros tenemos 400 partes por millón de dióxido de carbono. Durante los hipertermales teníamos más de 2.000. Entonces, y en la Antártida no existía un casquete polar y teníamos 14 grados en la temperatura del mar. Sin embargo, a diferencia de lo que nosotros podemos experimentar ahora, eso se dio en escalas de tiempo geológicas, no en unos cuantas decenas o cientos de años. Y bueno, para terminar esta plática los voy a dejar con esta reflexión. Hoy viajamos al pasado sin necesidad de una máquina del tiempo. Lo hicimos leyendo las señales que el mar ha dejado escritas en microorganismos, en moléculas y en capas de sedimento. Descubrimos que el mar guarda memoria, que cada foraminífero, cada alquenona, cada arquea microscópica, pues puede hablarnos de cómo era la Tierra cuando nosotros no existíamos. Por eso, este conocimiento no es solo curiosidad científica, es una herramienta poderosa porque si entendemos cómo reaccionó el clima en épocas pasadas, podemos prepararnos para lo que viene. Hoy vivimos en un mundo que cambia rápidamente y el océano es uno de los protagonistas.
Los termómetros del pasado nos dicen que el sistema climático responde a los cambios, que hay ciclos, sí, pero también hay rupturas y que las decisiones que tomamos hoy van a quedar también registradas en los sedimentos que van a poder leer nuestros hijos en un futuro. Como decía Rachel Carson, que fue una de las primeras pioneras en la divulgación marina, el mar, una vez que lanza su hechizo, mantiene a uno en sus redes de maravilla para siempre. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado mi plática y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la bonita presentación que nos armaste. Yo sé que a veces no es tan fácil hablar de estructuras químicas y cosas así por el estilo, pero la verdad es que es toda una ciencia entrarle a esto de los termómetros marinos. Yo ahorita estaba pensando que qué tan importante es meternos a conocer las temperaturas de los mares, porque al final son los que dominan el clima completo. Creo que los mares son los que dominan el clima del planeta. Nuestro planeta es casi puro mar, ¿no? Pues imagínate esto nada más, o sea, el Golfo de California tiene el 70% de las pesquerías y se está calentando. Y nosotros dependemos de esas pesquerías y dependemos que el mar esté frío para poder que los nutrientes asciendan. Entonces, si el mar se calienta y las pesquerías se colapsan, ahí es un problemón. O sea, el mar las temperaturas del mar a lo mejor las vemos como lejanas, ¿no? O que no tienen alguna aplicación práctica, pero ¿cuántos trabajos no se pueden perder o vidas o fuentes de alimento? Sí, totalmente. Y hay que conocer la historia también de esos mares, porque pues el Golfo es reciente, o sea, es geológicamente hablando, casi de ayer en la Sí, 12 mañana, millones de ¿no? años. O sea, En es muy comparación con reciente, otros mares. es el mar más Exacto. joven. Exacto, y ya Mm. está sufriendo estos golpes por parte de, ahora sí que las actividades humanas, ¿no? Que estamos haciendo y que están deteriorando la salud de nuestros mares. Así es. Wow, pues qué bonito. ¿Y qué te dio a ti por meterte a ver estos termómetros? O sea, ¿tú empezaste por el lado de la oceanografía o cómo le hace uno para estudiar esto de la paleoceanografía? ¿Te metes, eres biólogo, eres oceanógrafo? Si alguien aquí nos está viendo y dice, oye, eso me gusta, eso está padre. Aparte de que ves los fósiles, le sacas más información. Ah, sí, claro. O sea, bueno, para empezar, pues las ciencias naturales, casi todas las carreras pues sí, las carreras en ciencias naturales pueden entrar a esta parte, ¿no? De estudiar los climas del pasado. Si nosotros nos vamos desde el lado de la biología, pues existen fósiles marinos, ¿no? Que nos van a indicar esta parte, o sea, como les decía, la zona de confort de los organismos. Hay algunos organismos que no sobreviven más allá de 10 grados centígrados, entonces, pues nos dicen que el agua es fría. Entonces, nosotros podemos hacer recuento de estos organismos, toda la parte biológica, ecológica, de las carreras biología, ecología, pueden entrar por esta parte, ¿no? Se utilizan mucho las relaciones o agrupaciones de organismos, diferentes cuestiones ecológicas para ver el hábitat de los organismos. Se tiene que estudiar todo esto, ¿no? Por otra parte, bueno, pues yo soy oceanólogo, estudio el mar y parte de la oceanología es estudiar la oceanología o la oceanografía geológica, que fue por donde yo entré. Yo entré Mm. desde que estudié en Ensenada, oceanografía geológica me gustó, por ahí me fui metiendo. Yo quería estudiar algunas otras cuestiones, la vida te lleva por caminos inesperados, entonces a final de cuentas me terminó gustando mucho la oceanografía geológica y pues aquí, heme aquí, ¿no? Por la parte de química, diversas carreras por la parte de química pueden entrar a todo esto de los proxies geoquímicos si les interesa esta parte aplicada a los climas antiguos, pueden entrar, ¿no? Bueno, eso responde un poco la pregunta. Sí, sí, sí. No sé qué más, Totalmente. me quedé Pueden como, entrarle, bueno, y de hecho la geoquímica creo que es un boom que ya lleva ahí en la paleo metido desde hace un rato, en donde se pueden obtener muchísima información
y saltarte un poco, bueno, no saltártela, pero pues complementar un poco la parte sistemática, ¿no? Que muchos que nos dedicamos a la paleo, pues solo hacemos identificación de los bichitos y bueno, quién vivía con quién. En mi caso yo hice bioestratigrafía, ¿no? Los bichitos los ocupé para dar las edades de las rocas, de donde vivían. Hoy otros que dicen, bueno, estos bichitos me sirven para interpretar los ambientes del pasado, pero aparte de todo, si uno les mete geoquímica o les puede incluso pues exprimir más información a esos bichitos y parte de esa información es conocer la temperatura de los mares. Es más, si ustedes se meten al internet, van a encontrar que hay así ya temperatura de los mares desde, no sé, a lo mejor desde el Cámbrico, ¿no? Que es de los periodos más antiguos del Fanerozoico y se puede hacer una curva de cómo ha variado la temperatura de los mares en general, así promedio, ¿no? Ujú. Sí, Porque sí, sí. obviamente que cada océano tiene pues sus temperaturas, pero en promedio cómo ha sido la temperatura de esos mares a través del tiempo y se van a pues sorprender de que ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? Claro que sí. Y además es bien integral. O sea, lo que me comentabas de que, por ejemplo, haces bioestratigrafía y alguno de los fósiles que yo mencioné es Emiliana Huxley, Ujú. que se utiliza para Es bioestratigrafía. índice, Apareció hace 440.000 años y si lo encuentras, pues es porque te encuentras en ese periodo de tiempo. Por otra parte, tiene sus rangos de temperatura que nos va a hablar acerca de la temperatura de los mares y por otro lado es la productora de estos alquenonas de las cuales les hablé. O sea, tiene diferentes aproximaciones, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? claro. Oye, ¿y dónde estudiar oceanología aquí en México? Hay, hasta donde yo tengo entendido, no sé si hay varias escuelas. Está, pues en el norte está Ensenada, ahí está la UABC. En, ahí es la primera escuela de oceanología. Luego le siguió la UMAR, está en la Universidad del Mar. Para quienes gusten del clima tropical y las palmeras, la UMAR está en Oaxaca, en el mar y se ve hermosísimo el mar azul, ¿no? Que ojalá estén bien porque les Eh, agarró este huracán, les ¿no? cayó durísimo. Ay, Entró categoría, llegó a categoría 4, creo que entró como categoría 3, ¿no? oye, pero lo esperaban más bajito, como tipo Otis, ¿no? Sí, pero de repente se descontroló y subió hasta categoría 4. O sea, Wow, vean por qué es tan importante estudiar los océanos y los mares, muchachos, porque justo estas catástrofes podríamos un poco visualizar por qué están ocurriendo. así es que, vaya, la temperatura del mar es como un combustible para estos fenómenos, ¿no? Mientras más caliente esté el Totalmente. mar, más energía toman, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en Colima hay otra universidad donde se puede estudiar. También en Veracruz no se estudia oceanología per se, pero se estudia biología marina. Está, creo que la UADY en Yucatán. Este, bueno, casi todas las universidades, que no oceanología per se, pero sí temas del mar. Por ejemplo, Relacionados. la Unison, sé que no tiene oceanología, pero bastante oceanografía actual. Por ejemplo, ahorita con imágenes de satélite que están estudiando productividad, temperatura y algunos procesos oceánicos, lo están estudiando a través de imágenes de satélite. Y bueno, está relativamente lejano, pero pues bueno, parte de es hacer oceanografía, ¿no? Y paleo, bueno, aquí no existe una carrera como tal que digas paleo o oceanografía, pero está biología en la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y ya directamente como posgrado está el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, que es un excelente posgrado. Está a la par de los posgrados en estudio del mar que se encuentran en otras partes del país, como por ejemplo los que se encuentran en CICESE, en la UABC, en la Universidad de Colima y en Manzanillo. O sea que tienen muy buenos posgrados que en este estudio, ¿no? No nada más licenciatura y, estamos a la par, ¿no? En ese sentido, de hecho,
Si no es que la UNAM tiene ventaja, porque en la UNAM tenemos dos buques oceanográficos, uno en el Pacífico, el Puma, y otro en el Atlántico, bueno, en el Golfo de México en este caso, que es el Justo Sierra, es ahí en Tuxpan el Justo Sierra. Entonces sí, sí, oportunidades para estudiar esto hay, bastantes, ¿no? Pues si nos están viendo y se animan acá a entrarle a los proxies, pues vean, es todo un mundo y la información que se tiene es pues súper detallada y pueden hacer muchas interpretaciones. Mira, te voy por acá leyendo los saludos que ponen acá en Facebook. Alan Cedas dice, hola a todos, saludos desde Veracruz. Ah, saludos hasta Saludos. Veracruz. Brenda Aragón dice, hola, saludos desde la Benito Juárez, saludos Brenda. Saludos. Ricardo Cruz dice, saludos desde la Ciudad de México, saludos Ricardo. Guillermo Valderas Vega, saludos cordiales desde Santiago Mihuatlán, Puebla, saludos hasta Ah, Puebla. saludos a Puebla. Hugo Lozada, saludos desde la Ciudad de México, saludos. Em, Jesús Ángel Bejara Paza dice, hola, saludos desde Perú, mi linda Saludos hasta tierra Bello de Perú. tesoros paleontológicos por descubrir. Saludos hasta Perú. Por Hermoso. acá, Alejandro J.R. Brito dice, pregunta, ¿los datos de la temperatura superficial global del océano se correlacionan con anomalías de la temperatura en superficie solar o ciclos solares? Ok, Gracias. este, sí y no. O sea, tenemos que desgranar esta pregunta, ¿no? Básicamente, en el corto periodo de tiempo no se relacionan con sí, no también otra vez. O sea, si nosotros nos vamos a las estaciones, obviamente durante las estaciones frías van a ser frías las temperaturas del agua y las estaciones cálidas, pues van a ser cálidas las, temperaturas del agua. Así como datos solares, como decir el ciclo de los 11 años de las manchas solares, hasta donde yo tengo entendido, no se correlacionan. ¿Por qué? Porque la temperatura, básicamente la energía en el corto plazo que está entrando a la Tierra, es casi la misma que la energía que está saliendo. Por lo tanto, se va a balancear. Además, la Tierra, todo el clima de la Tierra se encuentra, regido por la cantidad de luz solar que entra. Sin embargo, a largo plazo, sí se ha correlacionado, sin embargo, no es tan directo. Obviamente, si nosotros nos vamos hacia momentos en donde el sol ha sido más brillante, porque obviamente hay momentos en donde el sol es más oscuro y más brillante, vamos a tener temperaturas más elevadas. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se acuerdan que yo les mencioné de los hipertermales, en ese momento el sol era mucho más oscuro que lo que nosotros tenemos ahorita. Aquí tenemos una serie de procesos de retroalimentación. Por ejemplo, si nosotros empezamos a tener una gran cantidad, y más que nada es con respecto a los gases de efecto invernadero, si nosotros empezamos a tener una gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo que va a pasar es que van a empezar a haber árboles, que va a empezar a haber retroalimentación negativa. Ujú, ¿sí? Entonces los gases de efecto invernadero van a empezar a bajar porque van a empezar a ser secuestrados, porque ya donde antes había hielo, va a empezar a haber masa verde que está secuestrando gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, cuando tenemos grandes glaciaciones, esta vegetación se cubre y si bien tenemos algunos efectos de retroalimentación positiva como el albedo, a final de cuentas, nosotros no estamos secuestrando el dióxido de carbono porque está siendo cubierta la superficie por hielo. Entonces el dióxido de carbono empieza a emitirse y empieza a concentrarse en la atmósfera. Ujú. Entonces tenemos diferentes, sí se relaciona con la temperatura del mar con los ciclos solares, pero no es tan directo. O sea, tenemos que ver que existen diferentes mecanismos de retroalimentación, tanto positiva como negativa. Sí, el clima de nuestro planeta es muy complejo y hay muchos factores ahí, entrelazados para tener Ujú. las temperaturas que tenemos y no hay así un factor directo que explique como todas las temperaturas. Por acá, Daniel Aldama dice, excelente hermano, mira, tu hermano echándote porras. Ah, sí. Saludos hasta Ensenada.
Observador del tiempo dice saludos desde Quintana Roo, saludos hasta allá, hasta la Saludos. península. Isaac Jesús dice, ¿cuál es el evento que más afecta a los mares antiguos? Bueno, hay muchos eventos y como ya les comenté, el clima en general en el planeta ha oscilado desde totalmente congelado el planeta en un evento que se llamó Snow Alert, en donde teníamos menos del 50% de la superficie del mar como agua líquida, teníamos eh, grandes capas de hielo sobre el mar, que eso es sumamente difícil de que sea, porque el agua con su gran capacidad térmica tiende a derretir el hielo. Es por eso que no tenemos un casquete permanente en el polo norte, a excepción de Groenlandia, ¿no? Como el polo norte tiene este hielo, pero durante el evento de Snow Alert, la Tierra estuvo completamente congelada. Hubo un evento de extinción masiva, fue terrible. eh, y durante los hipertermales fueron los eventos más cálidos que se tienen registrados. Es lo que les comentaba, ¿no? Que incluso podíamos meternos a nadar pues en las costas de la Antártida. Entre 11 y 14 grados que se encontraba esa temperatura en la superficie del mar, pues si bien no es una temperatura muy agradable, es una temperatura lo suficientemente cálida como para que uno pueda agarrar un chorro y meterse, ¿no? Entonces no había un casquete, los niveles de dióxido de carbono estaban en 2000, nosotros vamos en 400, estábamos en 200 antes de la época industrial, casi llegamos a los 400, pero en ese momento la temperatura del planeta y del mar pues era sumamente cálida. Entonces, pues si a eso es a lo que se refiere la pregunta, a grandes eventos que han sucedido en oscilaciones de temperatura, pues esas son las respuestas, ¿no? El Snow Valor que fue lo más frío y los hipertermales que fueron los más cálidos. Wow. Imagínense la biota en ese momento aguantarte, los que ya estaban acostumbrados al calorcito en el mar, ¿no? De repente que se te congele todo el mar, o los organismos que estaban ya acostumbrados a corrientes frías en los polos y de repente se te va el casquete polar y todo es tropicoso. Sí, Eh, los organismos que vivieron en esas épocas, cómo lidiaron con estas, nuevas condiciones, ¿no? Las adaptaciones que hubo a partir de esto. ahí sí que evolución, ¿no? Bueno, Exactamente. también hay que ver que eso no pasó de la noche a la mañana, como está pasando ahorita, ¿no? Pasó en escalas de tiempo geológicas. Muy grandes, cierto. Por acá está Blanca Estela Cervantes Cardona. Dice, felicidades, hijo. Muy buenísima presentación. Mira las porras, qué bonito. Brenda Aragón, gracias por la reflexión, la última que hiciste. Isaac Jesús dice, ¿en qué tanto porcentaje depende el clima del mar? Uy, uy, ahí pues es un tema muy pantanoso en el que ni siquiera ahorita se ponen de acuerdo, pero el mar es el mayor regulador del clima. Por ejemplo, toda Europa ahorita tendría un casquete polar de no ser por una corriente muy importante que se llama la corriente de Lazos, que va desde África, pasa hacia Brasil, va tomando temperatura todo el Caribe va ganando energía, se mete al Golfo de México, sale entre Cuba y Miami, sigue ganando energía, y toda esa energía calorífica se la lleva al norte de Europa. De no ser por esa, corriente cálida, toda Europa estaría congelada. O sea, y si no congelada, en temperaturas sumamente frías. O sea, el mar regula la temperatura del planeta de una manera enorme, ¿no? Y además evita grandes extremos. La temperatura en los continentes varía muy rápido porque los continentes se enfrían muy rápido y se calientan muy rápido. Es lo que pasa en algunos desiertos, como el desierto de Gobi o grandes desiertos que se encuentran muy dentro de los continentes. Sin embargo, el mar a lo largo del tiempo va ganando energía y es lento en subir de temperatura, pero también mantiene bastante la temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, muchas zonas, son templadas por el mar y muchas otras, son frías precisamente por esto, ¿no? Esta gran capacidad calorífica. Ujú.
Por acá, Daniel Aldama dice también excelente reflexión, hermanos, saludos. Por acá tenemos una pregunta de Igor Manuel, dice, con esta información paleooceanográfica, ¿se ha basado la hipótesis de las extinciones masivas? ¿Verdad? Saludos. Ok, Que sí, yo creo que sí está basado saludos. como la temperatura con Este, extinciones masivas. sí, bueno, las extinciones masivas pasan, ¿no? O sea, no son hipótesis. Han existido diversas extinciones masivas a lo largo del tiempo. Quizá la primera de la que se tiene registro se registró en el mar cuando cambió la composición de la atmósfera, cuando se desarrolló bueno, cuando surgió la clorofila como un compuesto dentro de los organismos y empezó a cambiar toda la estructura de toda la composición de la atmósfera, ¿no? Entonces, las extinciones no nada más se basan en esto, o sea, primero la extinción pasa y después nosotros vemos por qué va pasando. Y algunas de esas cosas se encuentran relacionadas, otras no. Entonces, sí, en efecto, algunas extinciones también corresponden con cambios en la temperatura del mar y esto nos da, pues digamos, una pieza más. No es que la temperatura del mar nos diga pasó la extinción o por esto generaron extinciones, sino que es una pieza más del rompecabezas que nosotros vamos armando, ¿no? Ok, por acá también preguntan, Uriel dice, qué interesante, una charla excelente y clara. Pensando justo en los cambios climáticos que estamos presenciando, ¿habrá una manera de predecir los cambios que vendrán si se conoce la paleoceanografía? Saludos. Este, Saludos, Uriel. Bueno, sí y no. O sea, nosotros podemos empezar a hacer modelos. Bueno, los cambios no nada más pasan en el mar. Y pues obviamente la paleoceanografía se va a sesgar hacia lo que es el mar, pero no es completamente ajeno porque vivimos en un sistema climático. Entonces, sí, a partir de los modelos que nosotros podemos generar, podemos inferir cómo es que va a cambiar. Sin embargo, los modelos son imprecisos y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los modelos del IPCC de cambio climático, nos va a decir que la temperatura en general en la Tierra, y esto es también pantanoso porque no te dicen si es mar, en dónde o la distribución. Pero bueno, la temperatura en general en la Tierra va a subir entre 2 y 4 grados centígrados para los próximos 100 años. Entonces, sí, los modelos marinos ayudan a estas proyecciones y nos están dando, como ya dije anteriormente, pues diferentes piezas, ¿no? Algunas nos van a ayudar. Y muchos de esos datos también se ocupan para lo que llaman ahora la paleontología de la conservación, ¿no? Los datos del pasado, traerlos al presente para ayudar a hacer justo modelos que nos ayuden a preservar los ecosistemas. Por acá también pregunta Raúl Santos, ¿el grosor de las láminas nos dice algo? No sé a qué se refería. A las Sí, láminas en el a las suelo. láminas sedimentarias, ¿no? Ok. Cuando nosotros tenemos esas láminas, nos hablan acerca de cambios que han existido en el pasado, ujú, y nos hablan acerca de la dinámica del ambiente. En particular, por ejemplo, en el Golfo de California existen unas láminas que se llaman barbas, que se generan una en invierno y otra en verano. En verano, pues tenemos la época de lluvias a todo lo que da. Entonces los ríos van a llevar mayor cantidad de sedimentos terrígenos al mar. Y durante el invierno, en general en el Golfo de California, los nutrientes van a subir, los ríos van a ser un poco menos intensos. Entonces van a permitir que los nutrientes que están en el fondo afloren, entonces van a propiciar productividad. O sea, el agua fría permite que los nutrientes que están más allá de donde la luz llega puedan subir o puedan mezclarse y exista una gran cantidad de productividad en la superficie. Entonces, estos organismos que generan esqueletos de carbonato de calcio y de sílice, como el vidrio y el hueso, van a ser de colores claros. Entonces, van a generar una lámina clara y una lámina oscura durante el verano, que es los sedimentos terrígenos. Entonces, el grosor de estas láminas sí nos habla de los procesos que están pasando. Una lámina oscura bastante más gruesa nos dice que ha sido un año bastante lluvioso porque a final de cuentas han estado llegando sedimentos terrígenos al mar.
una lámina clara bastante gruesa, pues nos puede decir o nos puede hablar acerca de un mar bastante frío, en donde subieron gran cantidad de nutrientes a la superficie y pues hubo mucha productividad, muchos organismos y muchos restos esqueletales que llegaron al fondo. Entonces sí, el grosor de las láminas también nos habla de diferentes procesos, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta dice Jesús, Isaac Jesús dice, ¿qué temperatura debería ser la más ideal en los mares para tener un clima equilibrado? Bueno, el clima, esa pregunta es también capciosa, ¿no? Sí, bueno, todos los Este, mares tienen que tener una temperatura diferente y sí, justo las corrientes marinas hay cálidas, hay frías y se van retroalimentando. Pónganse a buscar ahí en el Google un mapa de las corrientes marinas y van a ver que hay corrientes rojitas, corrientes azules y se retroalimentan entre todas. En algún punto se enfrían, en algún punto se calientan y así van funcionando, ¿no? así Pero es. no creo que haya una ideal para todos los mares. A lo mejor puedo hablar del Golfo de California, que es el lugar que más he estudiado, en donde las temperaturas máximas están entre los 28 y los 30 en verano, que es lo que debería de ser, o lo que llega a través de las corrientes, y está más allá de 30, pues estamos ante un fenómeno que es, por ejemplo, el Niño, que nos puede llevar temperaturas mucho más cálidas a esas zonas, o que sí se está calentando, ¿no? O sea, un grado o 2 grados más arriba a lo mejor suena bien poquito, pero es un montón en el mar. Y durante el invierno las temperaturas están alrededor de los 14 grados en el Golfo de California. Si tenemos 16 grados, o sea, es un mar sumamente caliente para el invierno, ¿no? O sea, que va a significar que no va a haber peces. ¿Por qué? Porque no va a haber nutrientes que suban, no va a haber nutrientes que estén en la superficie que alimenten esas microalgas y que de ahí toda la cadena trófica, ¿no? Va a ser un año malo para las pesquerías. Si tenemos arriba de 14 grados en el Golfo de California, que es, digo, lo que yo conozco, ¿no? O sea, desconozco de otros mares. Este, si tenemos arriba de 14 grados, pues no augura bien, ¿no? Sí, entonces cada mar o cada océano tiene su intervalo en el que ha funcionado de manera normal y si lo Ujú. sacamos de ese intervalo, pues todo empieza como a ponerse raro, ¿no? A Y esto tiene un modificar todos los impacto procesos, sí. en el clima, claro. Ujú. Sí que no hay una temperatura ideal, sino que cada mar tiene ahí su Sus termómetro en el que rangos. funciona Ujú. bien. Exacto. Sí, Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro, por venirnos a hablar ahora de los proxies marinos y conocer cómo es que se saben estas temperaturas de los mares. gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, que no sea la última vez, ahí cuando te titules el doctorado, te vienes acá a platicar qué hiciste del doctorado. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho que nos platicaras. ¿Qué pasa cuando te subes a estos buques? Haznos un blog así de Oye, desde que a qué horas lo citan. A ver, ¿a qué horas lo citan? ¿Qué pasa cuando estás arriba? ¿Con cuánta gente te ponen? ¿Los conoces a todos o no los conoces? ¿Te dan de comer? ¿Qué te dan de comer? ¿Pescan? ¿Qué hacen con los desechos que del buque de hay 15 personas, 5 días? O sea, eso está súper padre de conocer, pues sí, cuando puedas, es toda haznos una un odisea blog en los de buques. eso. Claro que sí, claro que sí. Está padrísimo. Además, qué honor subirte a los buques de la UNAM. Poca gente puede hacer eso. La verdad que sí, ¿eh? Y cuando descubres los costos asociados, uff, Es es carísimo. carísimo subirse a un buque. O sea, la UNAM absorbe muchos de esos costos Claro. y muchas personas que trabajamos en la UNAM no tenemos idea de los privilegios de subirse a un buque. O sea, y los que nos Sí. subimos, Y de mantenerlo, ¿sabes? O sea, porque pues tú vas a mantenerlos, tu campaña, pero pues esos buques, se quedan ahí, hay que componerles, hay que meterles lana. que ya se descompuso el motor, que necesitamos diésel, que necesitamos que un buzo se meta a revisar no sé qué. Sí, 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 son sí, todo un sí. tema los Y además buques. zarpan o sea, ¿cuántos proyectos están ahí involucrados? Porque tú vas y sacas Por tus lo menos muestras, pero a la cuatro, ¿eh? mejor, ajá, pero a lo mejor, Ujú. pues eso se tiene que hacer productivo para que dé materiales para diferentes proyectos para Proyectos, diferentes solventar los laboratorios, gastos. sí. Entonces, pues haznos un blog de eso.
Claro que Ahora sí. que vayas, haz muchas fotos y venos a platicar de qué hacen ahí en ese bucle. Perfecto. Sí, esto es una invitación formal que damos. Hay que nada más Sí, ponernos de acuerdo. va, que va. Bueno, pues muchas gracias, exploradores, por conectarse este jueves lluvioso. Bueno, nos ha respetado un poquito la lluvia por acá. Esperemos que en las costas de Guerrero, Oaxaca, estén todos bien. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves para terminar este ciclo de océanos actuales y del pasado, cerrando con los coralitos actuales y cómo la están viviendo ante el cambio climático. Muchas gracias y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias.